ítem a nivel... La ley que excluye a Petroperú de las modalidades de promoción a la inversión privada en empresas del Estado previstas en los incisos A y D del artículo 2 del decreto legislativo 674. Esto lo plantea, como señalamos, pues el Congreso de la República, la ley 28244. Aparentemente con esto quedaría zanjado un debate que ha sido prolongado, pero sin embargo, en realidad, como lo decía en la mañana el señor Leopoldo Scherke, presidente de CONFIEP, también dentro de esas dudas que el empresariado empieza a tener si cambian o no las condiciones para la promoción y la inversión privada en el Perú, y hay una inclinación a, en fin, encontrar otras fórmulas, el tema de Petroperú pues resulta en ese sentido emblemático. Señor Alejandro Narváez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Raúl, por invitarme. Yo tuve ocasión de asistir a una entrevista que tuvo usted con el señor Altaus, una entrevista sumamente interesante porque no solamente una preocupación en torno a Petroperú, que es un patrimonio de todos los peruanos, sino de definición de líneas de trabajo en esta materia. Ha surgido además una diferencia de criterios entre lo que se ha planteado y lo que ha dicho o lo que sostienen el Ministerio de Energía y Minas y el propio Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué es lo que lo lleva a tener a usted la convicción que es un buen paso, el mejor paso en todo caso, el mantener a Petroperú en decera del Estado? Bueno, antes de nada, yo soy respetuoso de la decisión del Congreso. Es un Congreso democrático y las 2/3 partes de los congresistas han decidido que Petroperú sea excluido del proceso de privatización. Eso me parece que es importante tomar nota, en primer lugar. En segundo lugar, la economía del siglo XXI es distinta a lo que fue la economía del siglo XX. Estamos en una corriente distinta a lo que fue los años 90, los años 80, los años 70. Y la tendencia concretamente en América Latina, en el negocio de hidrocarburos, es realmente interesante a la luz de lo que vemos en países como Chile, el propio Argentina, México, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela. En todos estos países están preocupados seriamente por el tema de buscar negocios integrados, fortalecer mucho más el negocio de hidrocarburos. La reciente decisión del presidente Kirchner en Argentina es también importante tomar nota. Dice el presidente Kirchner de que a la luz de la experiencia negativa de la privatización de petróleos en Argentina, se ha decidido la creación de la Empresa Nacional de Energía Argentina, con la participación del 53% del capital argentino, 12% de provincias y el resto de capital privado. Es una señal clara de que va por ahí el camino. Y creo que en el Perú hay también una experiencia no precisamente grata en esta cuestión de privatizaciones, y podríamos nosotros perfectamente paliar de una manera mucho mejor los efectos de esta subida de precios que en este momento está en torno a $40 si tuviéramos un negocio integrado. Es decir, si tuviéramos pozos petroleros que permitieran adquirir crudo digamos, al coste de producción que está más o menos en el Perú de $8, seguramente el impacto en el consumidor final del incremento de combustible sea muchísimo menor y además contribuiríamos más de lo que hasta ahora venimos haciendo al Tesoro Público a través de impuestos y naturalmente los dividendos de las utilidades, ¿no? Señor Narváez, usted es un hombre pues que cree en la empresa pública, no está hablando solamente como un hombre que respeta una decisión del Congreso, sino que la promueve y la respalda. Ha dicho usted que Petroperú se va a dedicar a explorar. En los últimos 10 años en el Perú se ha explorado y toda la inversión privada dedicada a exploración no ha encontrado yacimientos significativos en petróleo. Se han encontrado cosas, pero no nada significativo. Toda esa exploración es timba, es, digamos, una apuesta que hace el sector privado. Toda esa plata la perdió el sector privado. Y así es, porque ese es su riesgo y ese es su negocio. Lo que los peruanos nos preguntamos es si el Estado peruano puede timbiarse la plata destinada a otros asuntos, porque usted comprenderá que las utilidades de Petroperú no son de Petroperú, son de la sociedad peruana, así como sus pérdidas también las asumimos todos nosotros. Por lo tanto, ¿vale la pena en un mundo donde el Estado ya no explora, porque es una actividad de alto riesgo, decir que vamos a tener una empresa pública dedicada a esta timba, cuando nos hemos ahorrado millones en estos 10 años que el Perú no ha arriesgado? Gracias, Rosa María, por la pregunta. Primero, yo soy defensor de la empresa en general, pública y privada, exitosas.
no las empresas que fracasan. Yo soy un académico que defiendo mucho la empresa privada, que es buena, saludo, felicito. Y por eso que me alegro, por ejemplo, la noticia que acaba de darse de que una empresa peruana como Atacama haya logrado ocupar el segundo puesto en el concurso internacional del famoso vino blanco de blancos. Enhorabuena, me felicito y felicitamos a los que trabajan esto. Eso no está en discusión, Rosa María. El tema está cómo logramos como peruanos, como gente que nos dedicamos al negocio de las empresas, cómo logramos hacer que una empresa, sea del Estado o del sector privado, sea exitosa. Su preocupación en torno a que ha gastado el sector privado mucho dinero en los últimos años en No es mi preocupación, me parece muy bien que lo gaste y que lo pierda. Exploración, y yo diría lo contrario, no es bueno que pierdan, ni el privado ni el público. Me parece, no me alegro porque el privado no consiga petróleo en la selva o en el noreste peruano. No me parece esa apreciación correcta. Porque yo no voy a felicitarme ni me voy a alegrar porque la empresa privada pierda. Eso sin ninguna duda a nadie le viene bien. Lo que estoy diciendo es que nosotros, en un sector estratégico de la economía, a la luz de la experiencia vivida en los últimos años, teniendo un país que importa petróleo, yo creo que en un futuro podría, como lo están haciendo otros países de América Latina, podría a lo mejor plantearse la posibilidad de exploración y producción. Pero yo no estoy diciendo mañana. Yo no le digo que el Estado da dinero a Petroperú. Primera cosa. Otro dato que me parece importante precisar, Rosa María. El Estado no le da ni un sol a Petroperú. ¿De quién son las utilidades de Petroperú, señor Narváez? No son de Petroperú, son de la sociedad peruana. Se lo digo, las utilidades se transfiere anualmente al accionista, que es el Estado, a todos los peruanos. Lo transferimos. Pero no estoy diciendo que solamente se tenga que financiar esa posibilidad de entrar a la producción y más adelante... ¿Cómo financia concretamente la exploración y la explotación? Porque no estamos en un debate teórico, sino a ver cosas concretas, por favor. Por supuesto que sí, encantadísimo. Hay muchísimas formas de financiar. Por ejemplo, en este momento, ¿cuál es la agenda inmediata de Petroperú? La agenda inmediata de Petroperú en este momento es la modernización de Talara. Para la modernización de 250 millones de dólares. 250 millones de dólares. ¿Cómo obtienen los 250 millones de dólares? Primero hay que partir de una decisión que para nosotros es importante. O lo hacemos, este proyecto de modernización de Talara, en una sola etapa, o lo hacemos en varias etapas. Va a depender mucho de esta decisión de cómo se financie. Si decidimos nosotros hacerlo en una sola etapa, es decir, los 650 millones se invierte en una sola etapa y que el plazo de recuperación de esa inversión, digamos, sea 5 años y una tasa de retorno de más o menos 40%, me parece un negocio extraordinario. El tema es cómo se financia. Nosotros estamos en contacto permanente con empresas del sector, con la banca de inversión, que están interesadas en participar con nosotros a través de distintas figuras de financiación que existen en el mercado, no solamente peruano, sino en el mercado internacional. Hay experiencias exitosas en Chile, en Colombia de este tipo, en Brasil con Petrobras. Por ejemplo, el Ion Bench, una figura interesantísima que lo han hecho en Chile. En Brasil lo vienen haciendo, o a través de los contratos de gerencia, a través del sistema Boom, o el sistema Boom, que es un sistema extraordinariamente interesante que nos ha permitido, por ejemplo, una experiencia cercana, construir una planta de agua de uso industrial en Talara. Acabamos nosotros de inaugurar una obra que vale 21 millones de dólares en enero pasado. Eso ha sido autofinanciado, 100% con recursos de la empresa, generados por la empresa. En el caso de la exploración, ¿cuánto es lo que se requiere? ¿Qué piensan invertir? ¿Cuáles serían los precios? Nosotros, en primer lugar, vamos a ir por etapas. En este momento estamos, repito, empeñados en modernizar nuestra empresa, en relanzar una serie de temas que estamos trabajando. Modernizar la Talara implicará, repito, si es una sola etapa, ese monto. Si lo podemos hacer en varias etapas, será mucho más fácil. Podemos partir de 250 en 5 etapas. 50 millones de dólares conseguir para Petroperú, que factura 7.000 millones de soles, es relativamente sencillo. Y le digo, don Raúl, conozco el mercado financiero y creo que hay una enorme expectativa en ese sentido. Estos últimos días se han acercado muchas empresas extranjeras y peruanas que están interesadas en trabajar con nosotros. Ahora, el tema de su pregunta, el tema de cómo financiar futuras exploraciones y explotaciones. Que es donde estamos atascados, ¿no es cierto? Donde hay problemas para haber conseguido el suficiente financiamiento. Mira, en una primera etapa estamos... Pero yo no sé, el Encanto Narváez va a producir ahí
una cantidad de inversionistas y de promesas que sorprenden. No, yo le quiero decir, no, me parece que ha habido una lectura equivocada de mis declaraciones. En primer lugar, estamos empeñados en la modernización. Esta es una primera tarea. Segunda tarea, queremos nosotros entrar al tema de la producción petrolera, no a la exploración, que es otra etapa, otra línea de trabajo de las empresas petroleras. Queremos entrar al tema de la producción petrolera. En este momento está en venta el lote 10 que está en poder de Petróleos del Brasil, de Petrobras. Podríamos perfectamente asociarnos con una empresa privada, nosotros participar con el 25% del costo de ese pozo y otros dos socios que pueden perfectamente aportar el 75% y hacernos con el lote 10. Y de esa manera tendríamos un suministro propio de crudo, que en este momento está en $40 el barril. Si lográramos poder tener suministro propio, estoy seguro que la renta petrolera que estas empresas están obteniendo podría pasar al tesoro público. Tendríamos más utilidades, más margen, más rentabilidad, que es lo que buscamos. Y más adelante, los profesionales, los técnicos, los geólogos, decidirán si aconsejan o no entrar al tema de la exploración petrolera. Ese es el camino que estamos siguiendo. Señor Narváez, usted ha dicho que podría producirse un petróleo mucho más barato, mucho más barato para los peruanos, muy lejos del $42 el barril de petróleo, porque al producirse en el Perú nosotros podríamos poner el precio que quisiéramos. He escuchado a usted decir eso. Es una teoría bastante extraordinaria, le digo, porque todos los contratistas con los cuales usted pretende asociarse utilizan costos internacionales y los precios son precios internacionales. Si usted lleva la teoría hasta el extremo, usted va a trabajar finalmente a pérdida, subsidiando el precio del combustible. ¿Es esa la teoría? No, para nada. Subsidiando no. Si nosotros subsidiaríamos, tendríamos pérdidas. Si no tenemos pérdidas, Petróleos es una empresa rentable. No, a futuro. Se mire por donde se le mire. Porque ahora no lo dejan hacer eso, pero digamos, quiere hacerlo de otra manera en el futuro. Mira, yo creo que todo negocio bien gestionado es rentable. ¿Sabe usted cuál es el éxito o fracaso de los negocios? Es el tema de la gestión. Yo hice un trabajo de investigación en la Unión del Pacífico cuando era profesor, hace algunos años atrás. Allí preguntamos a la gente, a los gerentes de las principales empresas, cuál era la causa fundamental por la que las empresas quebraban en el país. La dirección incompetente. Una razón fundamental, la dirección. Una buena dirección profesional, técnica, excluido el tema político, estoy seguro las empresas funcionan. Y no se ha excluido en Petroperú, ciertamente. El tema político está presente. ¿Por qué? ¿Usted cómo lo afirma eso? Bueno, ustedes han tenido un problema público notorio que Contraloría ha investigado, por el cual Petroperú ha pagado los gastos de remodelación del Palacio de Gobierno. Señora Rosa María, hoy llevo en Petroperú 9 meses. Durante los 9 meses que trabajó, hemos dado señales claras de transparencia, de honestidad, de resultados tangibles. Señor Raúl Vargas, le entrego a usted esta memoria que nunca en la historia de Petroperú se hacía una memoria de este tipo. Una memoria con un CD adjunto y entregado en los plazos previstos, cosa que no se hacía antes. Esto es el informe de gestión anual del año 2003, en el que estamos rindiendo cuenta de lo que hemos hecho durante el año 2003 y creo que tiene derecho el pueblo peruano de conocer. Y yo tengo la obligación de rendir cuentas. Si me pueden aprobar por este examen, enhorabuena. Este es el traje con que se presenta Petroperú al país. Y es bueno que ustedes, señores, conozcan. Y se lo traiga a usted para que usted lo lea. Muy bien, muchas gracias, señor Alejandro Narváez, presidente de Petroperú, por habernos visitado y por esta entrevista. A usted muchísimas gracias, Rosa María, muchas gracias. Son las 9:04 de la mañana, hacemos la pausa de la hora y luego continuamos con ampliación de noticias.